El acta de la sesión número 30 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 30... El ministro... A ver, por favor. Bienvenidas. El acta de la sesión número 31 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará cuenta de la cuenta, valga la redundancia. Muy bien, presidente. Se ha recibido proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cordero, Cid del Real y Giles, y de los diputados señores Beltrán, Camaño, González, Don Mauro, Yarzo y Charper, que modifica la ley de tránsito para establecer el uso obligatorio de elementos de identificación para conductores de motocicletas y vehículos similares. Un oficio del secretario general de la Cámara, mediante el cual comunica que el diputado Carlos Bianchi reemplazará en forma permanente al diputado René Alinco. Un oficio del director nacional de Obras Hidráulicas, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de información por los problemas que afectarían a la APR Millahue, comuna de Río Negro, provincia de Osorno, región de los Lagos. Oficios del director nacional de Vialidad, mediante el cual informa sobre planes y programas que existen por asfaltar y reconstruir el camino N653 en la comuna de San Ignacio, región de Ñuble, y también mediante el cual informa sobre el estado de los caminos comuna Marchihue, región de O'Higgins, y informa respecto a factible mejora en la ruta U400, provincia de Osorno, producto del mal estado de la misma. Un oficio del director nacional de Obras Hidráulicas, subrogante, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de información por los problemas que afectarían a la EPR Millahue, comuna de Río Negro, provincia de Osorno, región de los Lagos. Enseguida, un oficio del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual informa respecto a la situación de fiscalización en el alza de pasaje durante las fiestas patrias del año 2022. Un oficio del Ceremi de Obras Públicas de la región de la Araucanía, mediante el cual informa respecto a factibles mejoras en la ruta U400, provincia de Osorno, producto del mal estado de la misma. Oficio del subsecretario de Transporte, mediante el cual remite informe dando cuenta de las fiscalizaciones realizadas y documentos que en el cumplimiento de la normativa legal sobre planta de revisión técnica informa sobre las infracciones cursadas, el número de días de funcionamiento y el proceso de licitación de las mismas. Un oficio del abogado jefe de la edición legal de la Dirección General de Aguas, mediante el cual informa sobre el cambio de criterio que tuvo la DGA, reduciendo a la mitad los derechos a agua a agricultores de Cañar Sañartu, luego del requerimiento hecho por la empresa Colbún en contra de la Asociación de Canalistas del Cañar Sañartu. Oficio del director general de concesiones subrogante, informando sobre el proyecto BID Obras Tramo 6 del contrato de concesión Sistema Américo de Espucio Norte Poniente Avenida El Salto, ruta 78. Oficio del CNM de Obras Públicas de la región Libertador General Bernardo O'Higgins, informando acerca de los proyectos existentes en la comuna de La Estella, región de O'Higgins. Oficio del abogado jefe de la edición legal de la Dirección General de Aguas, mediante el cual informa sobre las gestiones para regularizar los derechos de agua del Comité de Agua Potable Rural de Millahue, comuna de Río Negro, provincia de Osorno. Oficio del director general de Aguas, mediante el cual informa acerca de las razones por las cuales la DGA no concurrió en el proceso judicial que se está llevando a propósito de un problema que afecta a la provincia de Huasco en la región de Atacama. Oficio del director nacional de Vialidad, mediante el cual da respuesta a una solicitud de mejoramiento de la ruta Interlagos, sector Paullín, Rupanco, comuna de Puerto Octay. Solicitud de audiencia del señor Manuel Bernal en la organización Nomastac para referirse al sistema abusivo de concesiones del país y poca participación ciudadana. Carta del señor Armando Medina Fernández dando cuenta de situaciones de abuso reiterados por parte de empresas operadoras de cable, telefonía e internet y solicitando puedan tomar medidas al respecto, entre ellas que los contratos que se establecen entre las compañías proveedoras y consumidoras de estos servicios sean presenciales y no a través de teléfono. Solicitó el diputado Rubén Oyarzo Figueroa para que se reciba en comisión a Manuel Bernales Briceño y a Juan José Rojas Baeza del movimiento Nomastac. Solicitó de audiencia a la empresa FENUR S.A. con el objeto de tratar la crisis que afecta al transporte de Valparaíso. Y finalmente, carta del señor Juan Araya G. Cofré, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Caminos de Chile, a través de la cual solicita se tomen medidas a fin de sensibilizar a la autoridad responsable respecto a la gravedad que tiene el traspaso de inflación aplicada a los peajes y la afectación que significa para el rubro. Esa es la cuenta, presidenta.
Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Diputado Alenco. Sí, dentro de la cuenta enumeraba el señor secretario mi reemplazo a esta comisión. Bueno, yo debo decir que todavía a mí en forma muy arbitraria, creo que queda en el acta, por eso viene para acá, en forma muy arbitraria fui sacado de todas las comisiones a las cuales yo pertenecía por el jefe de mi bancada, Cristian Tapia. Y todavía hasta este momento ni siquiera se me llamó a mí a una reunión de bancada para darme alguna razón valedera, cierto, política, referente a mi sanción, que yo considero más que sanción es una persecución hacia mi persona. Me sacaron de la Comisión de Agricultura y también de la Comisión, la verdad que me sacaron de todas las comisiones, menos de la Comisión de Control, porque no me pueden sacar de ahí. Entonces, y hoy día en la mañana me expulsan de la bancada. Entonces yo quiero dejar el precedente porque este es un atropello, no tanto, o sea, en este caso por mí, pero creo yo que las atribuciones y la autoridad que tienen los jefes de bancada tienen que ser manejadas correctamente. Entonces, más aún se hace un cambio me sacan de estas comisiones, que tal, estoy bastantes años en esto, sin darme una razón verdadera, no se me invitó, fue toda espaldas mías. Y dando la razón el señor Cristian Tapia de que había sido por unanimidad de la bancada cuando la bancada no se ha reunido para este efecto. Entonces, quiero dejar eso, digamos, bueno, hoy día ya me expulsaron de la bancada, ¿cierto? Seguramente fue por la razón de la semana anterior, cuando yo voté a favor de la censura de la presidenta de la Comisión de Agricultura, porque de ahí viene la mano. Entonces quiero dejar el precedente que yo creo que tal vez va a ser necesario en adelante, que los comités o las bancadas respectivas revisen, echen una miradita al estatuto, al reglamento, perdón, de funcionamiento interno de la Cámara de Diputados, porque creo que le está dando muchas atribuciones a algunos diputados, ¿cierto?, que no tienen la visión de ejercer bien el cargo y el poder que el reglamento les da. De todas maneras, yo voy a seguir viniendo porque esta es una comisión muy interesante y yo reclamo fundamentalmente mi representación. Yo represento una región a una región determinada de Chile y eso yo considero que está siendo atropellado hacia mi persona. Eso. Diputado Alenco, lo primero a título personal, lamentar la situación que lo aqueja. Yo, por cierto, comparto su planteamiento, pero son decisiones que toman las bancadas y, por cierto, que quedará constancia en el acta de la comisión lo que usted ha expresado. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta, o varios. La poca costumbre de presidir, como que se me había olvidado un poco el trámite, pero bueno, ahora me voy a quedar en forma permanente y lo voy a hacer bien para adelante, así que no hay problema. Diputado Bugueño. Sí. No, pero antes de, diputado Bugueño, usted me va a disculpar, quiero saludar al señor ministro, decirle, ministro, que es muy bienvenido en esta comisión, lo hemos echado de menos, ¿ya? Le hemos cursado reiteradas invitaciones, y la verdad es que entendemos en algunos casos que su agenda es muy apretada, así que valoramos mucho que hoy día se haya dado el tiempo y esté presente. Diputado Bugueño. Sí, también, presidente, gracias. Aprovecho a saludar a nuestro ministro de la cartera de Obras Públicas. Solamente un tema en varios. Han solicitado desde acá esta comisión poder participar al presidente Jaime Sáez, donde la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad, MOP, ANATRAVIAL, MOP, han solicitado audiencia para poder participar y mostrar también la visión y el interés ante la ley de presupuesto 2023. Ya han reiterado y quieren que se les dé una respuesta. Me indicaron que de verdad quieren participar en esta ley de presupuesto. Eso, presidente. Bien. Diputada Nullado. Saludarle, señor presidente, por su intermedio, solicitarle también y saludar al señor ministro
con respecto a el financiamiento o el presupuesto que debiera disponerse para el puente de Quilacahue, quiero solicitar un oficio, señor presidente, para ver si se va a financiar la licitación del estudio con presupuesto 2022 o se va a realizar con presupuesto 2023, pero que se pueda aclarar, porque lo que ha señalado el señor gobernador regional y lo que ha transmitido el alcalde de la comuna de San Pablo preocupa a las familias que hoy día se encuentran aisladas del sector costa de la comuna de San Pablo, donde el puente de Quilacahue es un nexo para el Hospital Pumelén, un hospital intercultural, para realizar diversas atenciones que se deben llevar a cabo y donde muchas familias también transitan por ese puente hacia la ciudad de Osorno o hacia la comuna de San Pablo. Se está a la espera, entonces no hay claridad respecto a qué es lo que va a ocurrir, cuál es el tipo de financiamiento, cuánto es el tiempo que se proyecta que el puente debiera construirse. ¿Va a ser un puente nuevo? ¿Cuál es la situación que va a ocurrir con respecto a este puente que une el territorio de San Pablo en el sector de Quilacahue? Muchas gracias, presidente. ¿Habría acuerdo para el oficio de la diputada Nullado? ¿Habría acuerdo? Acordado. Me voy a tomar la libertad, ministro. La verdad es que yo quisiera, como presidente accidental, hacer un llamado respecto de los oficios en general. No hemos tenido respuestas oportunas de parte del ministerio y yo le solicitaría expresamente que usted instruya a quien corresponda para que se cumpla con lo que establecen los reglamentos, de tal manera de que tengamos respuesta a los diferentes oficios que hemos pedido a través de esta comisión. Y la verdad es que de las comisiones que yo participo, el ministerio que menos cumple con este trámite precisamente es el Ministerio de Obras Públicas, y por lo tanto le solicito, ministro, que arbitre las medidas necesarias para que los señores diputados tengan respuestas oportunas respecto a los requerimientos que se hacen. ¿Varios diputados? Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro y a todos los presentes. La verdad es que dejar de manifiesto, como lo he planteado en reiteradas oportunidades, la temática que tiene que ver con la gran cantidad de empresas que están quebrando a lo largo de Chile, y en específico me refiero a la región de la Araucanía, que es la región más pobre y tiene mucho que ver con obras públicas, porque además tiene la red vial más grande de todo Chile. Sumado a aquello, el problema de seguridad que tenemos, ministro, aprovechando su presencia, por su intermedio, presidente, sumado a que tenemos un problema de seguridad que no está permitiendo ejecutar la gran cantidad de recursos que tiene la cartera de obras públicas, porque empresa que se instala en el territorio termina lamentablemente con su maquinaria quemada. Eso es un punto. La temática de seguridad, la amplitud del territorio, la gran cantidad de las carreteras. Y finalmente, ministro, también yo lo planteé en una oportunidad anterior que usted estuvo de manera telemática, antes de que quebrara la empresa Claro Vicuña Valenzuela, respecto a la celeridad en el pago. Y aquí no solamente tiene que ver con obras públicas, sino que con el Estado, que debe ser el peor pagador hacia las empresas. Y en el momento que vive nuestro país respecto del desempleo, inflación y el decrecimiento finalmente, es tremendamente importante, ministro, sobre todo en su cartera, y ahí cuente con nuestro apoyo. No es una crítica a su gestión, sino que es ponernos a disposición para que ojalá el Estado dé el ejemplo respecto a los pagos, porque si no, el descalabro de la cantidad de empresas que ya han quebrado, de hecho, en los últimos meses ya cuentan más de 250 empresas que han ido quebrando. Solo Claro Vicuña Valenzuela tenía 2.500 trabajadores directos, más los indirectos. Esa es una sola empresa. Por lo tanto, ministro, lo que tenga que hacer en su cartera cuenta también con nuestro apoyo, y le hablo específicamente por mi región de la Araucanía, que estamos muy complicados con la baja ejecución presupuestaria, por las dificultades principalmente en materia de seguridad y evidentemente las quiebras que están golpeando fuerte. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Caamaño. Muchas gracias, presidente.
Quiero aprovechar esta oportunidad para oficiar al subsecretario de Telecomunicaciones y al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Ñuble por problemas de conectividad telefónica e internet que están teniendo varias comunidades de la región en sectores que corresponden a comunas como Bulnes, en el sector de Tres Esquinas, el sector de San Vicente, en la comuna del Carmen, y Cucha, Urrejola, en la comuna de Portezuelo. Todas estas situaciones ya las hemos oficiado anteriormente y no hemos tenido respuesta. Vemos con profundo pesar cómo día a día emprendedores, estudiantes y trabajadores no pueden desarrollarse debido a los problemas de conectividad y la inquietud digital que hoy existe. Las empresas de telecomunicaciones lamentablemente no se hacen cargo de las antenas y cuando estas dejan de operar, estos sectores rurales terminan sin poder desarrollar sus emprendimientos. De la misma manera, presidente, quiero y solicitamos que se oficie a la Dirección de Vialidad de la región de Ñuble y a la Seremía de Obras Públicas de la región con el fin de solicitar la reparación pertinente a los kilómetros del 5 al 6,5 de la ruta N825 del sector Los Puquios en la comuna del Carmen y que se puedan comprometer a formalmente con nosotros, tal como lo hicieron con la comunidad, a la pavimentación de los kilómetros 2,5 al 5 de este mismo camino, el cual hoy no está reparado. Y ante lo cual necesitamos respuesta oficial y no promesas como anteriormente se habían comprometido. Por último, solicitar que la Dirección de Vialidad y el Seremi de Obras Públicas puedan respondernos acerca de la reparación del camino N519 en el cruce con el camino N545 de Chillingüe en la comuna de Coihueco. Los habitantes del sector se han comunicado conmigo y mi equipo aludiendo que después de los trabajos en la ruta, debido a la mala calidad de los mismos, la ruta quedó peor. Igual situación que está viviendo los habitantes de la localidad de La Agrea, en la comuna de San Ignacio, en el camino N653. Ñuble, para contar algunas cifras, cuenta con un 72,5% de sus caminos con necesidades de reparación y con una bajísima ejecución presupuestaria. Por lo mismo, también aprovechando que está acá el ministro, pedir la colaboración porque sinceramente necesitamos darle una mejor calidad de vida a cada uno de los habitantes de Ñuble y sobre todo cuando somos la región más rural del país y que contamos con menos cantidad de caminos pavimentados. Así que eso, presidente. Muchas gracias. Bien. Supongo que hay acuerdo para oficiar en relación a lo que ha planteado el diputado. ¿Sí? Acordado. Señor diputado, varios. Diputado Alinco. Varios. Sí, yo también comparto lo que dice el presidente referente a los oficios que hemos enviado, diferentes temas, barcaza, camino, empresa, en fin, y no les llega ninguna respuesta, ni buena ni mala, y eso es preocupante. Y lo otro también insistir, como se ha planteado acá por algunos diputados, la quiebra de empresas viales, como, bueno, la empresa Brote, que quebró hace un par de años en Coyhaique, en la región de Aysén, una obra que estaba haciendo en Coyhaique, la empresa Claro Vicuña Valenzuela, la empresa Santa Fe. Entonces, esto significa en Aysén una tragedia, porque nosotros somos una región que generalmente la economía se mueve por las obras públicas. Y no hay respuesta. No hay respuesta, no, las obras quedaron tiradas ahí. La empresa Brote, que hace ya 2 años prácticamente que fue una obra tirada, literalmente tirada, donde han muerto 5 o 7 personas ya. Murió casi una familia completa. Se salvó una niñita de 6 años. Cayó al río porque no había señalización, nada, abierto. Entonces es preocupante. Insistir de que el ministerio tome las medidas pertinentes. Se ha hablado con el Seremi anterior, el señor Mera, y el Seremi actual, Patricio Sangüesa, y no hay respuesta. Es un peligro las obras. Aysén, camino a Aysén Coyhaique, han muerto ya 7 personas, 6, 7 personas más o menos, para el sur de Coyhaique, el camino a Cochrane, todo lo que es la carretera. Malísimo, en condiciones paupérrimas
los caminos que son de tierra, no son pavimentados. Más si le sumamos el gran problema que ya llevamos años con las famosas barcazas del lago General Carrera. Yo no sé qué va a pasar, seguirán habiendo accidentes con resultado fatal. Creo que los aiceninos, por su intermedio, señor ministro, no nos merecemos eso. Gracias. Bien. ¿Alguien más en varios? Yo tengo en varios. Este es un proyecto que ingresó el diputado Felipe Donoso y que dice relación con la renovación automática de las licencias de conducir para todos aquellos conductores que en los últimos 6 años no hayan cometido faltas graves ni gravísimas, que la renovación sea automática por 3 años. Yo creo que todos somos testigos de las largas esperas que existen en los distintos municipios producto de la pandemia. Mucha gente no las pudo renovar y hoy día tenemos una dificultad no menor en ese sentido. Entonces yo solicito el acuerdo de la comisión para que lo pongamos en tabla para la próxima sesión hasta su total despacho. ¿Habría acuerdo? Bien, así se acuerda. Acordado. Bien. Entrando en materia, señor ministro, yo le tengo una sugerencia y creo que podría contar con el acuerdo de los colegas de alterar el orden de la convocatoria del día de hoy. El ministro viene a presentarnos un proyecto, pero también hay solicitudes de información desde ya hace varias semanas, ministro, que dice relación con lo que aquí se ha planteado por parte de los diputados, la quiebra de distintas empresas de distinto tamaño. Aquí normalmente los titulares son las grandes empresas, pero la pregunta es cuántas pequeñas empresas han tenido situaciones muy complejas que las han llevado a la quiebra. De eso en los medios no aparece, no hay información respecto de eso. Entonces, aquí hemos venido planteando en reiteradas oportunidades este tema, ministro, y a mí me gustaría que partiéramos por eso. Como también, ministro, decirle lo siguiente, una reflexión respecto de los oficios. El ministerio, para la tramitación de sus proyectos, requiere de nuestra voluntad y disposición. Y muchas veces nosotros no encontramos una respuesta en la misma dirección por parte del ministerio en relación a los oficios de información. Y esto no es de ahora, señor ministro, viene desde hace mucho tiempo, pero yo creo que usted, ministro, tiene la gran oportunidad de corregir esto. Pero nosotros tenemos distintas formas, ¿me entiendes?, de poder colaborar o no colaborar en la tramitación de los proyectos. No queremos ser un obstáculo para la tramitación de los proyectos, pero sí necesitamos por parte del ministerio un tratamiento distinto. Solo le voy a poner un ejemplo, ministro. Y aquí el diputado Camaño, si me permite, hace meses que hemos venido solicitando la rebaja del peaje en la ruta del Itata. Lo pide el diputado Camaño, lo pedí yo y otros diputados. Y lo pedimos a través de oficio. ¿Y qué es lo que ocurrió? No tuvimos respuesta formal, sino que nos enteramos a través de la prensa. Creo que el diputado Camaño, ni ningún diputado de los que estamos aquí presentes, se merecen ese trato. Por lo menos, ministro, lo que nosotros esperamos es que se nos responda sí, no se puede, pero tener una respuesta. Yo espero, ministro, que como usted está recién ingresando al ministerio, hay cosas que a lo mejor no las ha corregido por el poco tiempo, pero yo en lo personal lo invito a que corrija este tipo de situaciones. Y que por lo menos, ministro, cuando usted vaya a las regiones, a lo menos un llamado telefónico para invitar a los diputados de la comisión no nos vendría mal, ¿ya? Eso no está ocurriendo con el ministerio y le pedimos que tome las medidas para corregir y mejorar nuestra relación. Ministro, tiene la palabra en relación a las empresas que han quebrado y después vamos a hacer una ronda de preguntas y pasaremos después al tema del proyecto que nos va a presentar. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias, presidente.
saludarlo, agradecer esta invitación y por su intermedio también saludar a los miembros de la comisión. Si me permiten 2 minutos retomar su planteamiento, que me parece muy relevante. Si bien en este momento de los 29 oficios que yo tengo registrados en mi gabinete se han respondido 20, creo que no es malo. Voy a hacer una revisión también de otras direcciones donde se hayan establecido para hacer las correcciones que haya necesario. Creo que en nuestro gabinete se ha respondido oportunamente, pero me quiero hacer cargo de todo el ministerio y no endosar la responsabilidad de terceros, así que me parece una solicitud más que atendible, para nosotros muy valiosa, y así como cuando vamos a todas las regiones, invitamos a todos los parlamentarios, no le quepa duda, que cuando tenemos la pendiente nuestra visita a la región del Ñuble para que hagamos una visita en conjunto con los parlamentarios de la región. Me acompañan en esta presentación, presidente, la directora general de Obras Públicas, Valeria Brun, y nuestra fiscal, Eliana Muñoz. ¿Por qué he venido con ellas? Porque quiero destacar que este trabajo que hemos hecho con gabinete ha sido liderado principalmente por estas 2 áreas, justamente en la materia que ustedes me convocan, que es la situación que tenemos con las empresas. No sé si podemos compartir la presentación. Muy bien. Esa es... Ya. Pues la tienen la copia, ¿tienen la copia los parlamentarios? Ahí se asomó, parece. Si falta plata en obras públicas, tenemos el ministro de Hacienda afuera. Bueno, la verdad es que tenemos un buen presupuesto para el próximo año, presidente. Ambicioso. Yo creo que es importante que veamos las cifras para poder partirnos, ¿verdad? Si quieres hablar de estas anécdotas aquí, Ya. creo que te puede dar un contexto. Gracias. Ya, antes que veamos la cifra, mientras tanto, presidente, quiero decir que compartimos la preocupación que nos han planteado los parlamentarios sobre la situación de las empresas. ¿Quién mejor que ustedes, que pueden conocer la realidad de cada una de las regiones y cómo una obra detenida tiene un impacto directo en quienes trabajaban en esa obra y un impacto enorme también en quienes ven la frustración que un camino, un edificio, lo que sea, no termina concluyéndose y entregándose a la ciudadanía? Y es por eso que del momento que asumimos nuestra administración, presidente, nos encontramos con una situación compleja que se inicia en enero del año 2021 a raíz de un contexto mundial, post pandemia, una crisis mundial, donde empieza a haber un alza de los materiales tremendamente importante. Esa alza de materiales que ya se empezaba a vislumbrar desde enero del año 2021, en el mes de septiembre del 2021 ya finalmente se desacopla sostenidamente respecto al IPC. Antes iban sumándose juntos, pero en un momento de manera bastante inusual a lo que estamos al menos acostumbrados como país. En septiembre del año pasado, el alza de los materiales va mucho más alto que el IPC. ¿Por qué esto es relevante? Porque gran parte también de los contratos que tenemos como Ministerio de Obras Públicas tiene incorporado el reajuste del IPC. Y al haber este desacople, entonces se genera un problema de caja importante, una empresa que estimó un presupuesto y que finalmente no está alcanzando para cumplir sus compromisos con el ministerio. En ese contexto del año pasado, como mencionaba también el diputado Alinco, años anteriores, ya teníamos algunos quiebras de empresas, tuvo Protec, luego si bien formalmente fue en el mes de marzo, venía con un arrastre importante el caso de Santa Fe, pero quiero decir que son empresas, porque es importante mencionarlo, no para eludir las responsabilidades y las acciones que tenemos que hacer como ministerio,
son acciones que tienen la situación de las empresas tiene varios componentes. Han tenido problemas importantes también en el sector privado, en el tema de inversión inmobiliario y en otro tipo de inversiones, y también, por supuesto, en el sector público. Por lo tanto, es un sistema multifactorial que ha generado este tipo de situaciones. En este momento, nosotros como ministerio estamos trabajando desde el mes de abril, desde que asumimos, en 2 mesas de trabajo, una interna, haciendo un seguimiento a cada uno de los contratos, pero no por contratos solamente, sino por empresas y los contratos asociados que tenemos, y en otra con la Cámara Chilena de la Construcción, ya que es fundamental los insumos que nos puede dar la industria respecto a la situación que ellas se encuentran respecto a los contratos públicos. Al presente, al 4 de noviembre, la presentación la tendrán después para poder tener los números, presidente, tenemos 96 obras abandonadas dentro de un universo de 1.665, es decir, un 5,8%. Con esto quiero ser muy claro, no estoy minimizando la importancia de esas obras, sino que también situando en el contexto en que nos encontramos. Quiero ser bien claro en eso porque qué mejor que ustedes ven que una obra tiene un impacto mucho más allá del porcentaje que pueda representar en el número total de contratos. Y tenemos hoy día también 95 obras con riesgo de abandono porque las empresas están en una situación precaria, que equivale al 5,7%. En total es un número importante, es del orden de un 11% de los contratos. Por supuesto que no es menor, ¿ya? Otros tienen, hay otro tipo de riesgos. Estos riesgos, quiero ser bien claro, no son necesariamente con problemas económicos del MOP. Ellos tienen contratos privados y públicos y algunas, en el caso, por ejemplo, de Claro Vicuña, que si bien tiene contratos con el Ministerio de Obras Públicas, 10, venía presentando problemas importantes con contratos privados, al menos del año 2019, lo que finalmente, claramente, la situación actual fue la gota que rebalsó el vaso, a nuestro juicio, muy lamentablemente, porque termina implicando una cantidad de empleos perdidos que son muy significativos. En ese contexto, presidente, nosotros desde que asumimos hemos tomado medidas progresivas para abordar esta situación. La primera medida que le mencioné es hacer un seguimiento permanente y continuo de cada uno de los contratos, de manera también procurar ver cómo tenemos algunos contratistas más frágiles y que tenemos que hacerle una atención especial a ellos desde el punto de vista interno. La segunda, como también mencioné, tener una relación continua con la Cámara Chilena de Construcción, que ha tenido 2 resultados importantes. El primero, por supuesto, es la alerta a la industria. Y la segunda es que nos ha permitido en conjunto identificar una serie de medidas que están en el marco de la agenda de productividad, propuestas que han venido realizando la Cámara Chilena de Construcción desde hace 2, 3 años, más o menos, el informe. De la Comisión de Productividad. Sí, más o menos. 2020, más o menos. Y que recogimos ese informe como un insumo que viene de la industria que trabaja con el Estado para ir tomando ciertas medidas que puedan ser relevantes para el beneficio de las obras públicas. Aspectos también importantes, voy a mencionar el punto 3, lo estoy mencionando en un orden distinto que está acá. En el mes de mayo aproximadamente, presidente, firmamos un convenio con el Banco Estado, un convenio que existía ya con otras instituciones públicas, pero que no se había hecho con el Ministerio de Obras Públicas por la complejidad que llevaba un convenio, por el volumen de obras que tenemos y por el tipo de contratos que tenemos. Sin embargo, en un trabajo muy estrecho con el equipo del Banco Estado, hicimos un convenio que tiene varios propósitos. El primero, que es una plataforma que se llama Confirming, que le permite justamente a las empresas que se adhieran a ellas, empresas que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas, tener mayor liquidez teniendo factoring más rápido y con tasas mucho menores cuando se trata de obras del Ministerio de Obras Públicas. Y progresivamente está trabajando el banco en créditos especiales para esas empresas y pólizas de garantía a valores mucho más competitivos. ¿Es esto excluyente solo al Banco del Estado? No. Fue un primer paso que dimos con alguien que ya tenía una plataforma y estamos abiertas a seguir armándola con diferentes bancos, dado que eso le permite directamente a la empresa con el sector bancario tener situaciones mucho más convenientes. Y luego, a partir de mayo, ya terminado en el mes de
de julio y aprobado por la Contraloría, si no me equivoco, en el mes de agosto, recogimos una medida que existe en el Ministerio de Obras Públicas de hace muchos años atrás, pero que era muy acotada y para casos muy excepcionales, que lo que técnicamente es denominado nosotros el reajuste polinómico, pero que en la práctica significa que los contratos de obra pública con un sistema transparente y conocido, que ya va a ser detallado por la directora y por la fiscal, va haciendo variar el contrato en función del alza o baja de los materiales, reduciendo el riesgo de las empresas. Esa medida, hasta el año pasado, cubría solamente cerca del 8% de los contratos y no incluía la edificación pública, es decir, los mandatos que tenemos de Carabineros y de los gobiernos regionales, por poner un ejemplo. Y con estas modificaciones que hicimos, podemos alcanzar el 90% de los contratos y hemos establecido que en todos aquellos que cumplan esta condición, estos 90% sea obligatorio. De esta manera, ya inmediatamente hemos tenido una respuesta positiva de la industria. Ya las ofertas de las empresas no son 30, 40, 50% a veces sobre el valor oficial, sino que se han ido acercando progresivamente al valor oficial, ya que no tiene que la empresa asumir todo el riesgo, sino que lo compartimos entre el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y las empresas. Y una última medida que fue tomada por la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social, no solamente para el Ministerio de Obras Públicas, sino también para otros entes, se aumentó el tradicional 10% por sobre el presupuesto oficial para poder adjudicar una obra sin hacer una reevaluación del Ministerio de Desarrollo Social. Eso se elevó al 20%. Eso no, o sea, hasta un 20%, ¿no es cierto?, sobre el presupuesto oficial. Eso nos ha permitido reducir enormemente la cantidad de contratos que quedan fuera de condiciones para poder ser adjudicados. Subimos en un 10% más la cantidad de contratos que se pueden adjudicar. Ahora, todo esto, ¿sí? Con micrófono para que pueda... Lo último que dijo, eso mismo también ha significado, entre comillas, bajar el estándar de las empresas que eventualmente estaban de cierta manera vetadas en la contratación pública. ¿No tiene que ver con eso? No, por su intermedio, presidente, quiero dejar bien claro que nosotros tenemos el reglamento de obras públicas, que además tiene un registro de contratistas que tienen que cumplir una serie de estándares. Esto lo que hacemos es facilidades para quienes están inscritos en el registro. Al final es reconocer que las ofertas van a superar el 10% si el alza de materiales ha sido grande. Entonces, mientras hay un proceso administrativo que toma tiempo, que es la reevaluación del proyecto, reconocer que el valor con que se evaluó socialmente no da. Entonces, ese proceso es largo y habríamos tenido una baja de ejecución presupuestaria muy significativa. Al reconocer eso, es decir, sabe que los presupuestos los vamos a aceptar hasta un 20% por sobre el presupuesto oficial, no cambiamos ninguna condición, ni de estándar de la obra, ni de la empresa, pero integramos rápidamente esa alza dentro de los contratos que podemos adjudicar. Ahora, presidente, las medidas que mencioné son para los contratos de aquí para adelante. Y teníamos pendientes los contratos vigentes. Estas medidas que hicimos eran fundamentales para hacer el paso siguiente en una medida que me atrevo a decir, no en términos de soberbia, presidente, sino por la responsabilidad que significa, inédita para nuestro ministerio e inédita a nivel de Estado de Chile, al menos desde el año 90 a la fecha, que hemos reconocido que esta situación particular, especial, requiere medidas extraordinarias, justamente por lo que han planteado en esta comisión y que claramente justifica una comisión como esta y una sesión especial viendo esta situación. Y es por eso que en conjunto con la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda, diseñamos una modificación transitoria a nuestro reglamento, basada justamente en este reajuste polinómico que le mencioné anteriormente, que cubre el 90% de nuestros contratos. Era un paso fundamental para reconocer un reajuste retroactivo para aquellas empresas que tienen contrato vigente con el Ministerio de Obras Públicas. Tiene cláusulas especiales
porque este reajuste retroactivo tiene como objetivo, no, porque no nos corresponde como ministerio abordar todos los problemas de liquidez que pueda tener una empresa en su globalidad. Para eso existirán otras medidas bancarias, pero sí por lo que nos compete, asegurar o generar todas las condiciones respecto a lo que tenemos como ministerio para que esos contratos se terminen. Me han planteado que eso, bueno, llega un poco tardío. Cuando tenemos una crisis que parte en el año 2021, uno podría estimarlo como tardío, pero que respecto a este proceso, estos 7 meses, son pasos fundamentales para abordar una medida que tiene, entre otras cosas, límites de aporte a la empresa, hasta un 20% respecto al presupuesto que ya han ofertado, condiciones especiales de manera de resguardar los recursos públicos y, repito, con el propósito que estos recursos nos permitan terminar las obras, porque no queremos tener este número importante de obras inconclusas. Por su intermedio, presidente, esta introducción, si usted me permite, me gustaría darle la palabra a la directora general de Obras Públicas, porque sí me parece importante conocer cómo funciona este reajuste, que es lo que hemos hablado hacia atrás y hacia adelante, y el estado en que se encuentran los contratos que tenemos hoy día, en particular con la empresa Claro Vicuña, que es la que nos compete la sesión, presidente. Si podemos darle la palabra a la directora general. Por favor. Poder. No, el sueño. Vamos a suspender por un minuto. Presidente, la verdad es que me acomodé bastante bien en este sillón, así que le tengo una noticia. Bien, buenas tardes, diputadas, diputados presentes, ministro, directora de concesiones. Buenas tardes también. De Obras Públicas y fiscal, perfecto. Había solicitado la palabra inmediatamente. Gracias, presidente. Si pueden avanzar a la siguiente lámina, por favor. A ver, tal como señaló el ministro, la incorporación, o más bien la ampliación del alcance del reajuste polinómico, tanto en las licitaciones nuevas, así como también su incorporación de forma retroactiva a los contratos de obras públicas, ha sido parte del pilar fundamental de nuestras medidas que estamos tomando para enfrentar la crisis. Creemos que es importante entender bien lo que constituye esta herramienta. ¿Qué es lo que busca esta herramienta? Es reajustar los contratos con la mayor precisión respecto de los precios asociados al contrato y particularmente a la naturaleza del contrato. Y en ese sentido hemos creado distintos índices para proyectos, ya sea de obras hidráulicas, proyectos viales, proyectos de obras portuarias, y dependiendo de la naturaleza de ese proyecto, se constituye este índice que le da un peso específico al asfalto, al petróleo. Ahí tenemos algunos ejemplos solamente. Tenemos algunos índices que son índices nacionales, además de los precios. Después les vamos a dejar una copia porque no se ve tan bien, pero está el índice de los precios, el índice de las remuneraciones, y después, dependiendo de la naturaleza del contrato, se le va dando un peso específico a este precio para cada obra, y así hemos construido 11 índices. La página siguiente, por favor. Ahí vemos, bueno, solamente para que se vea a nivel gráfico, la línea de más abajo, roja, es el IPC, es el comportamiento del IPC, y lo que tenemos hacia arriba son los distintos índices que se han construido y que hoy día estamos ampliando el alcance, el uso, ¿no es cierto?, de este índice, y donde se observa cómo se consolidó, cómo se escaparon de alguna manera el crecimiento de estos índices respecto del IPC, y de ahí la relevancia de las medidas que el ministro ha anunciado. La próxima, por favor. Respecto de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, que motivo de esta situación, es una empresa que trabajaba desde el año 1978 con el Ministerio
de Obras Públicas, era un contratista tradicional. Ahí se refleja, hay un gráfico que refleja los montos y los contratos adjudicados por año, cuando en 2020 tenía 8 contratos adjudicados, después el año 2021 5 y el año 2022 aún se adjudicó 2 contratos, entre esos el puente Bicentenario. La siguiente, por favor. Voy a hacer un repaso, no lo van a ver acá, pero a ver, nosotros tenemos 18 contratos que hemos llamado que son los que están en el universo todavía con Claro Vicuña. De esos 18 hay 10 que no están finalizados y que por lo tanto esos son los 10 en el fondo que hoy día nos generan más problemas en términos de cómo vamos a reiniciar, ¿no es cierto?, los trabajos y también toda la afectación que significa para las comunidades y asimismo también lo que significa en términos de empleo. En total de esos 10 contratos donde había actividad, son del orden de 400 trabajadores en esos 10 contratos, ¿ya? 400. Esos son, no, que esos son de las obras MOP, pues son 400. De Claro Vicuña en general, ellos hablaban de 2.500 en la prensa, ¿ya? Que están en distinta situación. Nosotros tenemos un cuadro acá que vamos a dejárselo, donde están distribuidos según el servicio. Los que son de obras hidráulicas están también por regiones. Tenemos afectación en distintas regiones, por lo tanto el impacto es amplio. Hay proyectos emblemáticos acá que han quedado o recién iniciados o con un nivel de avance de un 80, un 85%, y esos son los que hoy día convocan nuestra principal atención para poder reiniciar las obras. De estos 100, entonces son 10, los hemos presentado aquí por servicio. Si puedes avanzar, ahí tenemos lo que es obras hidráulicas, donde en su mayoría estaban terminadas. Esto es vialidad, donde tenemos, aquí yo diría, uno de los principales problemas. En Aysén hay 3 contratos, de los cuales uno se encontraba con un 78% de avance. Sin embargo, aquí todavía hay una posibilidad de hacer un traspaso. Fue el único caso en particular que la empresa ofreció en sus últimos días, ¿no es cierto?, hacer un traspaso, y eso es parte de lo que se está conversando con la liquidadora, exactamente. Así que ojalá podamos concretar eso para Aysén en un contrato de conservación global. También en este cuadro que se los vamos a dejar está la situación de los trabajadores. En general, todas las obras que están con 100% de ejecución, los trabajadores ya no están hace algunos meses y todos quedaron con su situación en términos de remuneraciones al día, y los contratos que sí llevaban un avance y que han quedado ahora abandonados, hemos constatado que a septiembre están al día con los pagos también de sus obligaciones laborales, y ahora el 10 de noviembre vamos a tener el cierre de la situación de octubre. En caso que ahí hayan pagos pendientes, el Ministerio tiene cómo responder. Ahí la señora fiscal después puede explicar cómo es ese procedimiento, y por lo tanto estamos súper atentos al cierre ahora el 10 de noviembre para ver la situación de estos casi 400 trabajadores. La lámina siguiente, por favor. También tenemos algunos contratos mandatados, es decir, que no son fuente de financiamiento del Ministerio, pero que sí están a cargo su ejecución. Mandatados tenemos en vialidad y en arquitectura. Ahí tenemos una obra importante en la región de O'Higgins, una obra importante que quedó con un 24% nomás de ejecución, y también en el cuadro van a encontrar la situación del avance exactamente y cuántos trabajadores estaban asociados a cada una de esas obras. Y también ahí está señalado que las resoluciones de términos anticipados están en trámite. Ya estamos algunos elaborándolo y otros están ya ingresando a la Contraloría para su respectiva toma de razón. Y finalmente la última lámina, si me la puede. Acá nosotros tenemos una línea de tiempo. El reinicio de las obras es el gran dolor. Hoy día, digamos, los esquemas actuales que hemos visto pueden ser casi 24 meses para reiniciar una obra, porque hay distintos procesos, tanto técnicos como administrativos, que deben cumplirse. Sin embargo, hemos establecido una mesa de requerimiento del ministro para buscar todas las formas para acortar esos plazos. No solamente si fuese necesario hacer algún cambio normativo, sino que sobre todo medidas de gestión
como por ejemplo, una vez que se da el término, el abandono, es decir, inmediatamente poder constituir lo que se llaman las comisiones de recepción única, que son las comisiones que tienen que ir y definir cuánto es lo que se logró ejecutar, cuánto falta por ejecutar, y de esa manera permite hacer la valorización de lo que va a ser la próxima licitación de obra. Directora, una consulta respecto de lo mismo. En conversación con el Contralor General, él nos decía que estaban en conocimiento de la situación crítica, no solo que afecta al MOP, sino en general a los ministerios que invierten en infraestructura, y que había disposición de la Contraloría a agilizar los procesos. Pero ¿qué nudos críticos dentro de los procesos administrativos han detectado que puedan ser subsanados y que permitan darle mayor agilidad? Porque en 24 meses hay un deterioro importante de los materiales, sobre todo, más aún en zonas que son complejas climatológicamente hablando. Entonces, el tema de los plazos es súper crítico. O sea, a nosotros nos interesa garantizar, yo creo que acá todos están en la misma sintonía, de que las obras se retomen en un plazo lo más rápido y expedito posible. En relación a lo mismo que planteaba al final usted, yo entiendo de que todas las situaciones son distintas. Una obra que tiene un 70% de avance, es complejo a lo mejor retomar, licitar por el 30%, a no ser de que ocurra lo que usted nos plantea, el traspaso. Pero hay obras, y discúlpenme que vaya a lo particular, como por ejemplo el Puente Bicentenario, en que tengo entendido que no llevaba más de un 5, un 6% de avance. Entonces, allí, ¿qué mecanismo puede operar? ¿La licitación privada o licitación pública? ¿Y en cuánto tiempo más prevén que esto pueda reiniciar obras? Gracias, presidente. Presidente, junto con agradecer la presencia del ministro con sus asesoras, con la directoras, perdón. Quiero comentarle sobre todo en lo que se refiere a hacerse cargo de un tema que hereda este ministerio y que lo hereda con bastantes dificultades. Me consta a mí, por lo que hemos visto en la región de O'Higgins, al menos con empresas, ¿no es cierto?, que han dejado abandonadas obras y que lamentablemente parece que la solución sería ver cómo se reanudan, pero también qué es lo que ocurre con la judicialización de esas obras, de esas situaciones, de esos casos. Entonces, es cierto que es necesario también tener una carta GAN y una aproximación de cuánto se reiniciarían estas obras, pero yo creo también coincido que cada caso es distinto y también cada región y cada situación debe ser distinta. Así que me gustaría a lo mejor a través suyo, presidente, que nos aportara mayores antecedentes el ministro. Gracias. Directora, por favor. Gracias. Efectivamente son casos diferentes. Por ejemplo, tenemos el caso del Bypass Castro, que es una obra emblemática que estaba también en su segunda licitación de ejecución, ¿no es cierto? Y ahí también vamos a tratar de apurar los plazos, pero también hay un problema de hallazgos arqueológicos ahí, y por lo tanto uno dice, ya, aprovechemos también este espacio como una oportunidad y ataquemos por mientras con un contrato quizás específico de rescates arqueológicos, que por un lado no perdemos el tiempo entre la liquidación y la contratación, y además mejoramos las condiciones para la tercera licitación. Mismo caso el Puente Bicentenario, sería la tercera contratación. Yo le diría que de los 10 de Claro Vicuña, el Puente Bicentenario es el único que está en esa situación, de ser además un contrato muy cuantioso y de que prácticamente no tuvo inicio de obra, y ha sido, y la Farfana, claro, efectivamente, la Farfana, la comisaría. Pero claro, estos son 24.000 millones. No se despide, el bicentenario me interesa. A ver, en ese caso en particular, pues yo diría que todo el resto tenemos una definición de avanzar con contratos directos, ¿ya? Incluso revisar nuestros mismos procedimientos internos, a veces el mismo ministerio se ha ido poniendo con los años trabas respecto de cómo aplicarlo y termina siendo más que un trato directo, finalmente una licitación. Entonces, también estamos tratando de poder limpiar ese proceso y hacerlo lo más expedito posible. En el caso del Puente Bicentenario, no hay una definición aún respecto de cómo tomarlo. Hubo un proceso que fue competitivo, donde hay otras ofertas que eventualmente uno podría ir y ver con las empresas que participaron y quedaron en segundo lugar. Es una alternativa. No está hoy día definido, diputado. No, presidente, disculpe.
en el mejor de los casos, o sea, ¿en cuánto tiempo ven ustedes que pudiera ocurrir esto, el reinicio de obra en el caso del puente Bicentenario? Diputado, nosotros estamos haciendo una carta GAN en que estamos tratando de alcanzar entre 10 a 12 meses el reinicio de las obras. Una meta ambiciosa, pero creemos responsable. Gracias, directora. Ministro, por favor. Sí. Su micrófono. Perdón, me gustaría por su intermedio, presidente, poder profundizar en esto, que es una gestión extraordinaria, acortar a la mitad los plazos. Me gustaría, si usted lo permite, dar algunos detalles de la gestión por parte de nuestra fiscal, porque creo que lo que estamos haciendo frente a una situación difícil justamente es ver, a propósito de lo que usted preguntaba, dónde estamos acortando y dónde tenemos los nudos críticos para que esperamos dentro de 12 meses poder tener el reinicio de las obras, presidente. Fiscal, por favor. Por su intermedio, presidente, referirme al tema de retomar las obras. Efectivamente, en el puerto bicentenario estamos viendo como con mayor creatividad dentro de lo que se puede un reglamento bastante estricto, y yo no voy a ser la única que va a decir esto como abogado, es que hay cosas que se pueden hacer. Y estábamos, como decía la directora, viendo posibilidades de fundamentar tratos directos para poder no perder todo el tiempo que se hizo una licitación competitiva para elegir la mejor oferta, que habían ofertas que seguían en su orden. Por otra parte, hay muchas cosas de gestión que se están arreglando que también, de nuevo, con mucha creatividad y con el respaldo de Contraloría, evidentemente, con dictámenes, buscando alternativas para cortar plazos que son netamente de gestión. ¿Ya? Por ejemplo, es muy importante lo que se refiere también la directora respecto de la recepción de las obras, ¿sí? Levantamiento de obras es básico para ver si en algunas obras, no en particular en la que a usted le preocupa, sino que en otras que son más sencillas, ver si se puede entrar por la administración directa de vialidad, o si se puede hacer un trato directo, justificado evidentemente, o licitaciones públicas. Y también lo que se refería a la directora es buscar alternativas en el caso de hallazgo u otras cosas, si se puede adelantar mediante consultorías u otras cosas que van a cortar plazos evidentemente en una carta Gantt, ¿sí? Respecto a Contraloría, siempre ha sido una preocupación el tema de los plazos, señor presidente, y vemos un trabajo súper coordinado con ellos en realidad. Es porque tienen demasiada carga laboral, al igual que el ministerio, pero hay montones de cosas que estamos haciendo y que podemos hacer en ese sentido. Es que estamos tratando de cambios, no, voy a referirme a ello, cambios reglamentarios, normativos, no son fáciles. Cómo hemos ideado el trabajo es primero levantar informes, diagnósticos, ¿cierto? Y determinar cuáles son las cosas de gestión y cuáles son cosas que en verdad podrían ser cambios normativos relevantes que no perjudicaran en otros aspectos. No es fácil, porque la normativa siempre tiene como buscar una salida. En este sentido, puedo solamente hacer alusión a algo que se llama pago contra recepción. ¿Sí? No sé si es la forma de que la Dirección de Arquitectura ocupa mucho, que ya espero que entremos la próxima semana a la Contraloría, ¿sí? Coordinado con ellos, evidentemente. Y, por supuesto, los grandes cambios deberían venir en el 75, que es el reglamento de obras públicas, y también en el 48, que es el de los consultores, ¿sí? Entonces, aparte de todo lo que se refería al ministro, de las medidas internas y externas del ministerio, o la coordinación de acciones públicas con DIPRES, con Mideso y con los otros actores, además del artículo transitorio, como le llamamos nosotros, que sería este reajuste, este mecanismo de reajuste, tenemos también un montón de medidas de gestión que ya se han hecho y otras que se están preparando. Y en eso determinar cuáles son también cambios normativos, que se requieren mucho, y otras cosas que son meramente gestión, ¿sí? Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción que se encuentran en vía telemática para ir cerrando esta parte de la sesión y poder darle también enseguida, diputado, la mirada que corresponde al tema legislativo. Diputado Mellado. Muy breve, presidente. Si bien es cierto, yo le planteaba el tema de la calendarización que se viene en el caso, y reitero, el tema de O'Higgins es una cuestión preocupante porque la empresa Santa Fe dejó la escoba en hartas comunas, en varias comunas de casi toda la provincia de Colchagua y Cardenal Caro. Entonces, me gustaría al menos tener una aproximación, presidente, por su intermedio de parte del ministro. Gracias, diputado Mellado. Diputado Coloma, una pregunta y luego responden las autoridades. Muchas gracias,
presidente. A ver esta cuestión. Yo quiero partir quizás por valorar este esfuerzo que muchas gracias, que hemos visto los últimos meses, quizás las últimas semanas, por agilizar proyectos que estaban paralizados producto de la quiebra de esta empresa, Claro, Vicuña y Valenzuela. Pero la quiebra de esta empresa yo creo que hace ver dos temas que son especialmente relevantes. Primero, hasta donde tengo entendido, esta empresa quiebra pese a haber solicitado reiteradas solicitudes de audiencia al ministerio, al ministro, a Vialidad, y no haberse agilizado pagos pendientes que hubiesen significado la viabilidad de la empresa. No está de más decir que recién la directora señalaba que Claro Vicuña tenía 18 contratos, de los cuales 10 de ejecución, por lo tanto, hay 8 que están terminados y no pagados. Y cuando los contratos se terminan, no se pagan, las empresas quiebran. Por demoras, por modificaciones de contrato. Hoy día en el MOP una modificación en chelito y pito y flauta está cerca del año. Pero probablemente lo más grave de todo es respecto de algo que mencionó el ministro al inicio de su presentación, que es el nuevo polinomio, ¿no es cierto?, que permite adaptarse a las modificaciones, en este caso del IPC. Que dijo el ministro que él, y lo dijo también en la sesión del Senado, que se está trabajando de aquí hacia adelante en este polinomio que incluye variables para hacer frente a la inflación. Pero ese no es el problema. Qué bueno que sea, lo digo, pero realmente el problema que tenemos hoy día en el MOP no es ese. El problema del MOP es exactamente qué hacemos con las que ya están funcionando, con las que ya se adjudicaron las obras y están quebrando porque el alza del precio de los materiales y la construcción se fue a las nubes. Probablemente todos conocemos en nuestros distritos lo que ha pasado con muchas pequeñas licitaciones de proyectos de agua potable rural, donde las empresas están empezando a quebrar, las empresas se están retirando, y si Claro, Vicuña y Valenzuela, que era una empresa con espalda, quiebran porque no tienen, porque se les van el costo de los precios, porque pese a las reiteradas solicitudes de audiencia por parte de la empresa, no se les atiende, o se les atiende cuando ya la situación era inviable, tengo entendido en septiembre de este año, al menos es lo que salió en la prensa. Cuando no se avanza en el reajuste real, en el polinomio de reajuste real a las empresas que hoy día están ejecutando, lo que estamos haciendo es, en la práctica, asegurar que muchas pequeñas empresas y medianas empresas van a quebrar luego. Y van a quebrar luego. Si quebran las grandes, van a quebrar las chicas. Si esto al final, lamentablemente, suele ser en cadena. Y cuando tenemos una inflación que en materia primero de alza los materiales, se nos fueron a las nubes, todo lo conocemos. Alza en la contratación de personas y en general en el costo de cada una de las empresas, mientras no tengamos un polinomio de reajustabilidad para los contratos actuales, las empresas en el MOP van a seguir quebrando. Eso es una realidad. Entonces, lo que yo quiero preguntarle al ministro, por su intermedio, presidente, es saber cuándo va a estar esto, porque, y aquí, no sé, voy a hacer un comentario, espero no sea entrar en la cosa chica. En noviembre del año pasado quedó enviado a la Contraloría una modificación al reajuste, al polinomio de reajustabilidad para las empresas que no se incorporó, salvo, tengo entendido, muy poquitos contratos. La pregunta es qué va a pasar con los actuales, porque van a quebrar las empresas ahora. Entonces, bienvenido que el puente por el que el diputado Badilla ha peleado desde que tengo uso de memoria, ¿no es cierto?, por el Bicentenario, puedan acortar los 2 años y transformarlo en 1, o el bypass de Castro, que puedan agilizarlo. Pero el problema es qué hacemos para que las empresas hoy no quiebren. Esa es la pregunta que se está haciendo ahora, y no solo a futuro, sino que para el presente de la empresa. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro, por favor. Gracias, presidente. Respecto a lo que plantea el diputado Coloma, quizás no fui muy claro y quiero volver a explicitarlo. Así como desde el mes de septiembre
el 80% de nuestros contratos tiene una reajustabilidad hacia el futuro, los nuevos contratos. También expuse que ya diseñamos justamente una medida para los contratos retroactivos. Una medida que, si bien era fundamental primero tener esta medida polinómica, hoy día, como mencioné hace pocos minutos atrás, se encuentra ingresado a Contraloría y estamos a la espera de su resolución para que podamos implementarlo para los contratos vigentes, tal como hemos visto como ministerio en relación con la industria, de la importancia que eso tiene no solo para las grandes empresas, sino también para las pequeñas. También me gustaría hacer una precisión respecto a lo que plantea el diputado Coloma, respecto a la resolución que se planteó el año pasado con el sistema polinómico. Es cierto, fue una resolución importante para ajustar los contratos con el modelo polinómico. Sin embargo, no incorporaba la edificación pública y era para contratos que no podían superar los 6 meses. Lo que hicimos fue recoger ese esfuerzo, esa indicación, pero hacerlo universal, que era lo que se necesitaba, y alcanzar hacia el 90% de los contratos y alcanzar la edificación pública. Y eso fue lo que hicimos los primeros meses y que fue la base justamente para llegar a implementar ahora este reajuste retroactivo que les acabo de mencionar. Antes de mencionar el caso de la empresa Santa Fe que plantea el diputado Mellado, hay algo que acá es bien importante. La viabilidad de las empresas no radica exclusivamente su vínculo con el MOP. Ellos tienen múltiples inversiones también en otros sectores, ¿ya? Y eso lo hemos planteado como Claro Vicuña y otros. Pero sí quiero dejar muy claro la prioridad que tenemos como gobierno de cuidar que las empresas que trabajen con el MOP puedan tener la viabilidad necesaria, y estas medidas van en esa dirección. Y también, en el mismo sentido, así como conoce el diputado Coloma, ya que conoce muy bien el ministerio por dentro, y esto lo digo en el mejor de los sentidos, porque que también ha sido la oportunidad de mejorar justamente en los reglamentos para adelante en cosas que todos los gobiernos hacen un salto cualitativo, y en el caso nuestro nos corresponde justamente agilizar ciertos procesos de pago, lo que hemos denominado también en la presentación, nuestra agenda de productividad. Por su intermedio, presidente, respecto al caso de Santa Fe, me gustaría darle la palabra a nuestra fiscal, quien nos pueda entregar más detalles. Sí, bueno, en primer lugar saludarlas y saludarlo. Yo recién a partir de hoy día me voy a incorporar a esta comisión. Nos tocó con el ministro en la discusión del presupuesto en Hacienda ver un poco, no en lo particular en una empresa, porque son muchas las empresas en todo el país que producto de lo que ocurre en el mundo, en nuestro país, efectivamente se vio encarecido los costos de materiales y los costos productivos, etcétera, y esto trajo las consecuencias ya conocidas. Entonces, una de las cosas que, por lo menos para mí, es de mayor preocupación, es conocer la planificación del ministerio para el año que viene, porque ya escuché y entendí que lo que ya se había hecho, efectivamente, se han buscado fórmulas para poder, en parte, reparar y hacer que estas empresas no se vean obligadas a tener que quebrar o colapsar, y eso se ha ido ajustando. Y escuché además de boca suya, por su intermedio, presidente, al ministro, que al parecer los costos ya estaban entrando a una relativa normalidad. Pero yo creo que eso no va a ser así el próximo año. Yo creo que vamos a tener mayor cesantía, creo que podemos tener incluso recesión, hasta una estanflación, y los aspectos económicos van a ser extraordinariamente complejos de enfrentar. Entonces, a mí me interesa que el ministerio, y yo no sé si esto se ha dicho acá en esta reunión o no, en este encuentro de hoy, en esta comisión, qué es lo que está haciendo en materia, además, porque el ministerio no va a poder ir al salvataje de estas empresas, pero sí puede contribuir a que por la vía de un Banco Estado, por la vía de otras instituciones, efectivamente se logre, de alguna manera, permitir que estas empresas no lleguen a un colapso económico y podamos, de esa manera, tener la mano de obra suficiente y no paralizar las obras que tenemos a lo largo de todo el país. Entonces, presidente, finalmente, yo quisiera escuchar realmente en breve la planificación de garantía que las empresas, al escucharlo, usted pueden tener con respecto a cuál va a ser el tratamiento más probable de las medianas y pequeñas empresas. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente, yo no sé si en las regiones de ustedes pasa lo mismo,
Las grandes empresas se están quedando con todo, mientras vemos desaparecer pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que eso no es lo deseable para nadie. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Había solicitado la palabra la diputada Emilia Nullado y luego le damos la oportunidad a la fiscal de poder responder. Solo quería aportar al debate que lamentablemente las empresas no quiebran de un año para otro, por lo tanto no es este año el responsable ni en este gobierno, sino que ya se venían dando situaciones complejas en la economía y en eso también las empresas tienen que asumir tal responsabilidad. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el ministro y el gobierno del presidente Gabriel Boric, obviamente por entregarle adicionalmente un presupuesto sobre el 20%, que es importante para que aquellas empresas den continuidad a aquellas obras que son tan necesarias en los diversos territorios en los cuales también se ha señalado. Pero sin embargo, creo que de igual manera en esa proyección que ha señalado el ministro, de tener una carta Gantt claramente para lo que va a venir en el futuro y el compromiso de igual manera con aquellas que hoy día tienen que adicionarle recursos retroactivos, por lo tanto es importante la decisión que se está tomando. Pero de igual manera, una economía abierta de libre mercado, obviamente que hay una gran cantidad de aumento en el presupuesto de los materiales de construcción, hay una cantidad de aumento también en la mano de obra, hay una situación compleja que ha terminado afectando con situaciones que ocurren a nivel mundial y que terminan afectando a la economía de este país y sobre todo la situación inflacionaria. Y también las dificultades que ellos están teniendo en las bancas con respecto a los créditos, porque han tenido problemas con el Banco Santander, seguramente también se le han cerrado muchas de aquellos créditos que le pudieran otorgarle, pero eso es una situación de la economía para una pequeña empresa, para una mediana, y también se le ha complicado a aquellas empresas que son más grandes, como es el caso de esta empresa en cuestión. Así que yo creo que tal vez la revisión de todos aquellos y también el compromiso, como bien señalaba el presidente de la comisión, dadas las conversaciones que se han tenido con la Contraloría, por lo tanto va a facilitar de igual manera que se pueda avanzar y que ojalá ninguna empresa termine quebrando y se debiera dar término a las obras en los tiempos que también al Estado, sobre todo, le conviene que se saquen las fechas indicadas. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Badilla, muy breve, por favor, para que vayamos cerrando el capítulo también. Sí, no, muy breve, presidente, al señor ministro. A través de los medios, ministro, respecto de Claro Vicuña, se mencionó de que usted habría invitado a la empresa y lamentablemente la empresa no habría concurrido. Pero a través de transparencia nos hemos podido enterar que se reunieron en 9 oportunidades. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente: ¿transparencia está faltando a la verdad o efectivamente se juntaron 9 veces y no llegaron a acuerdo? O sea, quisiera que nos pudiera traer claridad respecto de este tema, ministro. Gracias, diputado, breve, por lo sintético. Sí. Ministro y fiscal, por favor. Sí. Por su intermedio, presidente, voy a aclarar algunas de las consultas que se han planteado. Sobre lo que plantea el diputado Bianchi es bien relevante. Tenemos un presupuesto del año 2023 que el presidente Gabriel Boric ha hecho un esfuerzo muy especial en obras públicas, justamente con el propósito de fortalecer la reactivación económica a través de la generación de empleo y, por supuesto, de obras que quedan y que generan en sí misma reactivación económica. Y es por eso que las medidas que estamos tomando para el año 2023 en esa dirección, por supuesto, ya tener a plenitud integrado justamente el reajuste integrado, el reajuste incorporado a los contratos, la variación de los precios, para el 90% de los contratos ya en marcha, conocido por las empresas y obligatorio. Eso permite justamente darle certidumbre a las empresas frente a un futuro que no sabemos cómo hacer el alza de los materiales. Y este sistema polinómico que presentó la directora general de Obras Públicas, justamente cada mes el pago va a tener asociado también
de manera muy transparente, aprobado por la Contraloría, esta variación, de manera que si hay alzas excesivas, eso no va a repercutir en la empresa, y lo que ha sido algo que se ha trabajado estrechamente también con la Cámara Chilena de la Construcción. Una segunda medida que nos parece importante, y en función de la aprobación del presupuesto, lo que vamos a hacer nosotros es adelantar licitaciones para este año de manera que puedan ejecutarse las obras no a partir del mes de marzo, abril o mayo, sino a partir del mes de enero o febrero. Eso veremos también cuando se apruebe el presupuesto, pero generar las condiciones para darle continuidad y adelantar inversión, lo que nos permite algo que es muy relevante, que es tradicional en el Ministerio de Obras Públicas, que los primeros meses lentos de ejecución, justamente porque se esperan que estén los decretos a principios de año y se concentre una gran ejecución a final de año. Aplanar un poco esa curva también nos permite a las empresas lo que más necesitan para fortalecer su condición actual es trabajo y buenas condiciones de contrato. Y en ese sentido vamos a avanzar. Y lo tercero, no queremos desaprovechar también, no mirar solamente en el corto plazo estos meses, sino también estos 4 años de gestión y también generar un aporte, dejar un aporte para los próximos años y las próximas administraciones, seguir avanzando, así como se han hecho en otras áreas en el Ministerio, en administraciones anteriores, una modernización normativa de gestión focalizada en algunos aspectos, porque siempre puede decir, la normativa hay que verla en un montón de aspectos, pero hay que priorizar algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas que son de normativa y otras de procesos internos, orientados a reactivación económica, a mejorar nuestra productividad interna, que es algo que mencionaba muy bien el diputado Coloma, que los tiempos de repente que se demoran cuando termina un contrato, hay que liquidar lo que pasa un año para poder pagarse, algo que está normalizado en el sistema, que lo podemos mejorar, y por supuesto también algo muy importante que usted mencionaba, diputado Bianchi, que es mejorar todo lo que puede hacer en competitividad dentro de las empresas y ampliar el abanico. Respecto a lo que plantea el diputado Badilla respecto a Claro Vicuña, presidente, creo que es bien importante distinguir dos cosas porque son relevantes y me parece importante que lo haya tomado. Efectivamente, nos reunimos varias veces con la empresa Claro Vicuña en la que fuimos viendo diferentes situaciones. Prueba de ello es que en algunos de los contratos le hicimos un anticipo, garantizado por supuesto y con toda la normativa correspondiente, de 8.000 millones de pesos, equivalente al monto que ellos mismos decían que le adeudábamos en otros contratos. Sabíamos que otros procesos iban a ser demasiado lentos. 8.000 millones de pesos. Y nos reunimos con ellos. Yo quiero ser preciso, que cuando lo dije que los invité a reunirse conmigo, que fue la consulta que me hizo un medio de prensa, fue respecto a su situación de quiebra en particular. Fue convocado para que podamos abordar esa situación de manera que podamos encontrar una situación que no fuera una liquidación voluntaria, que fue finalmente la decisión que tomaron ellos, sino otra medida que nos permitiera al menos tener tiempo en conjunto con ella para el traspaso de aquellos contratos que los pudiéramos hacer a otros, y efectivamente no estuvo disponible para esa conversación final. Con esto, y espero que no sea en el caso, no tiene que ver con demonizar una empresa y otros, sino que lamentamos profundamente que fue una decisión que fue muy rápida en pocos días y que a nuestro juicio un trabajo en conjunto buscando otra modalidad de licitación, de liquidación, nos habría permitido encontrar mejores modos en conjunto para los contratos que teníamos vigentes, diputado. Si me permite, me gustaría darle la palabra, presidente, a la fiscal porque había una consulta del diputado Mellado que me parece importante clarificar. Por favor. Ahí sí. Por su medio presidente, entonces me refiero a la pregunta del diputado Mellado, que está bien informado. Los aspectos legales de Santa Fe también afectan a varias regiones, no solamente el Maule, sino que también a Araucanía, Aysén y O'Higgins. Sí. Maule, O'Higgins, Araucanía y Aysén, ahí sí. Entonces, me quería referir porque tiene dos aristas. Una es la liquidación forzosa que le solicitaron a la empresa, que ya tenemos un liquidador con el cual nos hemos reunido en varias oportunidades, más de un servicio dependiente del ministerio, para ver cómo agilizar